Doctor Evergato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, Ever, estoy bien. Que además hay un movimiento, ¿no? Hay una sensación de fermento. Exactamente. Comenzó a hervir la olla, ¿no? Exacto. Comenzó a hervir la olla. Hay dos aspectos que me gustaría hoy conversar contigo. Uno tiene que ver con el panorama local a partir de episodios que ocurrieron recientemente y otros apuntes que quieras efectuar, pero tampoco quiero obviar la posibilidad de dialogar contigo con una de las áreas que más te interesan, que es concretamente el mundo, ¿verdad? Y sus realidades. Y hoy vivimos en un mundo en guerra. Y podemos de pronto, en ese orden, si te parece bien, avanzar en la conversación. ¿Cómo no, Jorge? Con mucho gusto. Empezamos por el país, entonces. Empezamos por el Uruguay. Muy bien. Bueno, yo estoy preocupado. Lo que está pasando no puede alegrar a nadie. En el país está en discusión nada menos que el problema de la representación sindical o la no representación o la rebaja de las competencias de estos representantes de los sindicatos. Es una discusión muy interesante, ¿verdad?, donde está en juego cosas como la democracia participativa, la representación sindical, el corporativismo, en fin, son temas de enorme trascendencia. Yo te diría, Jorge, que la representación sindical tal como se ha practicado en este país, en igualdad de condiciones de los dirigentes políticos con los dirigentes sindicales, es decir, que todos tengan la capacidad para opinar y votar en los directorios respectivos, da la impresión de que no ha dado resultado y que parece ser necesario modificar ese régimen. La excepción puede ser en lo del Banco de Previsión Social, ¿verdad? En el Banco de Previsión Social las cosas han sido mucho más pacíficas, menos controvertidas. Tiene un rol muy específico y tiene una finalidad muy específica directamente relacionada con los participantes en ella. Quiero ser más preciso. Sí. La educación tiene que ver con la forma de instruir a las distintas generaciones del Uruguay. El tema de la salud tiene que ver con curar o proteger o prestar asistencia a todos los uruguayos. Sí. Mientras que el tema de la previsión social tiene que ver fundamentalmente con prestar servicios a un sector determinado de la población uruguaya, no a toda la población uruguaya, sino a aquella que está en condiciones de jubilarse o en condiciones de enfermedad que hacen necesario la utilización de estos servicios. No sé si soy claro, una cosa abarca la totalidad del Uruguay y la otra, la previsión social, abarca un sector mucho más reducido y específico, que es la prestación de servicios a determinados sectores de la sociedad. Está claro el pensamiento. Esto establece una diferencia muy importante. En materia de salud parece claro que eso tiene que ver con la totalidad de la población y que no es lógico que se equipare y que se ponga en igualdad de condiciones a el sector que representa al funcionariado, necesariamente más pequeño, más acotado, más reducido, con intereses además específicos y concretos, frente al representante de la sociedad en su conjunto, es decir, aquel políticamente elegido que representa la totalidad del país. Que ambos tengan derechos iguales me parece que no corresponde. Yo estoy de acuerdo contigo, Ever. Ahora, referido a los hechos recientes, ¿verdad? Reitero, tengo un pensamiento que va en tu mismo camino, sí, que va por la misma ruta de lo que tú pensás, correcto, ¿verdad? Con respecto a esto. Pero también tenemos que pensar que si es cierto, porque todavía faltan confirmar algunas cosas, hoy sale una nueva denuncia en el diario el País sobre otro hecho que podría resultar irregular dentro del sistema de salud pública. Sí, además del Maciel que se agregó ayer, ¿verdad? Es decir, ya son episodios que se van acumulando. Hoy decíamos que el Maciel, o lo decíamos ayer, que el Maciel parecía realmente un hospital. Sí, o una diversión, ¿no? Es decir, el Parque Rodó
que han sacado algunos de sus jueguitos, lo instalaron allí en ese hospital que es identificado como el hospital de los pobres. Exactamente. Generalmente hay un desorden, hay una situación realmente que se ve por fuera de preguntas no respondidas, de atajos en lo que tiene que ver con alguna de las autoridades. Hoy leíamos concretamente las expresiones de la ministra de Salud Pública. A mí me han hablado muy bien de la ministra de Salud Pública en lo que tiene que ver, digamos, con los objetivos que se trazó una vez asumido su rol de ministra. Pero, por ejemplo, el contenido del email que da hoy el semanario Búsqueda, referido a, digamos, a un correo que Exacto. envía a la dirección del hospital de Rivera, tiene afirmaciones realmente muy fuertes, ¿no? Sí, hay una sugerencia clara de prestar ayuda a esta empresa, ¿no? Sí, no, pero y además lo termina. A mí me encantaría que ya pudiéramos hacer la licitación para sacarnos el costo de la compra directa y que se dejen de joder en la prensa. A mí me duele decir estas palabras, pero soy todavía de esa generación que le duele. Qué suerte, Jorge, yo soy de la misma, ¿verdad que cuesta, ¿no? Cuesta bastante. Y cómo éramos reprendidos concretamente por nuestras maestras cuando utilizábamos algunos términos que hoy han pasado a ser familiares. Exacto. Es decir, este es el contenido o parte del contenido, ¿verdad?, de ese correo que hoy revela en el contenido el semanario Búsqueda. Pero después, en la página siguiente, la ministra señala que en todo esto hay un manejo politiquero. Y yo preguntaba, y me preguntaba frente a la audiencia, ¿hay quienes quedan convencidos con una respuesta de esta naturaleza? ¿Que todo lo que está ocurriendo es un manejo politiquero? ¿Que lo que se busca es poder enchastrarla? Bueno, yo no puedo dudar de que puedan existir probablemente intereses políticos de otros sectores, de otras trincheras políticas, que traten de sacar provecho de esta situación. Pero el hecho es que hay situaciones realmente muy graves y que las respuestas de este tipo, la respuesta de que esto es, así como alguien afirma también hoy que esto se trata más que nada de un circo mediático, esta respuesta de que es un manejo politiquero me resulta pobrísimo por parte de una ministra frente a un caso tan serio. No hay duda, el país está revisando nada menos que un tema esencial para el mismo. ¿Cuál es el rol de los sindicatos y de las organizaciones sociales en la armazón institucional que tiene que tener el Uruguay? Eso es una revisión muy profunda que es mucho más que politiquera, tiene que ver con los fundamentos mismos de la Constitución en el Uruguay, ¿verdad? Tiene que ver con qué es el Uruguay, a dónde queremos conducir el Uruguay y cómo queremos conducir el Uruguay, cuál es el papel de la sociedad civil en la política y cuáles son las relaciones entre ambos aspectos de la realidad. Me parece que reducirlo a politiquero no es una buena forma de encarar el problema. Claro. Eso sin perjuicio, Jorge, sí, de entender que lamentablemente este problema, que debió haber estallado mucho tiempo antes, se percibe en este momento electoral donde cada uno, y legítimamente diría yo, trata de llevar agua para su molino, ¿no? Claro, pero además hay algunos integrantes, por ejemplo, de ese sector del sector de la oposición, que se ha encargado de decir: nosotros les dijimos en tal fecha, en tal reunión, que estaban sucediendo ciertas cosas y ustedes siguieron de largo. Otra vez el mismo tema de las mayorías, ¿verdad? Que de alguna forma yo creo que las mayorías tienen dos perspectivas muy claras, ¿verdad? Y se pueden aceptar cualquiera de las dos. Una que facilita la concreción de ideas que tiene que ver con el gobierno que ha sido elegido por mayoría. Eso por un lado. Pero también tiene el otro punto, el punto de ser una palanca que frene bajo voluntad o capricho, a veces por convicción y otras veces por conveniencia política,
circunstancias de investigaciones que son necesarias realizar, porque si no se sanea el propio sistema político, ¿quién lo va a sanear? No hay duda, eso tiene que ver con un tema que ya hemos tratado entre tú y yo en la radio, públicamente, que es el de las mayorías parlamentarias, ¿no? ¿En qué medida la existencia de mayorías parlamentarias por parte de un partido ha impedido, ha bloqueado, cualquiera que sea ese partido? En esta ocasión sí, claro, fue el Frente Amplio, pero podría haber sido el Partido Colorado o el Partido Nacional. De acuerdo. Eso no importa. Lo que sí importa es que cuando una investigación tiene posibilidades de caminar, resulta bloqueada por las mayorías parlamentarias. Si eso no hubiera ocurrido en este país, este problema en salud pública hubiera estallado muchísimo antes, ¿verdad? Sí. De manera que es muy desgraciado que haya surgido justo en el momento donde estamos por dirimir quién será el próximo candidato a la presidencia de la República. Yo, lo bueno hubiera sido que surgiera en un momento más calmo, que hubiera permitido soluciones institucionales un poco más meditadas, profundas y menos apuradas, ¿verdad? Yo creo, Jorge, me parece que tú coincidirás conmigo, que no es mala cosa que en los directorios de las entidades públicas puedan aparecer delegados gremiales, especialmente cuando la delegación gremial tiene un peso específico en el organismo muy importante, como puede ser la previsión social, como puede ser la enseñanza, donde son miles y miles los afectados por el servicio, miles y miles de profesores, además, que es bueno que estén representados, pero una cosa es estar representado y otra es decidir líneas políticas, ¿no? Me parece que la decisión en materia de planificación política le corresponde al sistema político, y que la planificación en materia sindical le corresponde a los sindicatos en su órbita. Eso no quiere decir que no haya que consultarlos, que no haya que escuchar su opinión, que no haya que hacerlos participar en los proyectos que tengan que ver con modificaciones o con la conducción de esos servicios. Pero me parece que decidir, insisto, no es una buena medida. El corporativismo es una vieja solución en política que tiene una expresión a la derecha, que es el corporativismo fascista. Mussolini, ¿verdad? Ajá. Pretendió organizar Italia en función de cámaras empresariales y cámaras sindicales que darían las pautas de la política, que luego ratificaría il duce con el Consejo dentro del partido monopólico fascista. Esta es la versión de derecha del corporativismo. Hay una versión de izquierda, que es la versión que maneja el PIT-CNT uruguayo, que tiene que ver con la clase y el corporativismo. Es un corporativismo de clase. Mientras que el fascismo elimina las clases sociales, el PIT-CNT, a través de una visión marxista del fenómeno, actualiza, potencializa la visión de la clase incidiendo sobre la corporación. De allí que algún dirigente gremial haya dicho aquí que este conflicto tiene que ver con la lucha de clase. No sé si fue la Federación de Salud Pública que hizo una declaración. Sí, que era un ataque de la derecha. Exacto. Pero los países no los gobiernan. Ahora esas cosas se gastan, ¿no? Exacto. Como gobiernos anteriores de otros partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, por algo perdieron elecciones. Por algo llegó un momento en que las votaciones populares, por lo menos en dos elecciones continuadas una a la otra, les dijeron no a los partidos fundacionales. Porque la gente, hay eslóganes que se terminan, hay eslóganes que se apagan, que saturan y que no terminan y que terminan por no decir nada de tanto usarlo como ejemplo, ¿verdad? La rutinización del discurso es lo peor que le puede pasar al discurso, porque al final no significa nada. Y acá decir que los problemas derivados de los delegados gremiales en los directorios tienen que ver con la lucha de clases, parece ya absolutamente démodé, parece una cosa que tiene que ver con el pasado y que ya nadie le da un significado preciso, ¿verdad? Yo lo que creo, Jorge, es que en definitiva lo que importa es que en estos organismos
los representantes sean ciudadanos. Claro. ¿Qué quiere decir con ciudadanos? Bueno, ciudadanos son los que no tienen intereses específicos en una cosa en particular, sino que sus intereses son los del país en su conjunto, ¿verdad? Y que quienes deben decidir cómo manejamos la salud en este país, quienes deben decidir cómo manejamos la educación, sean ciudadanos y no representantes gremiales. Todo eso naturalmente escuchando, así dando participación a los delegados gremiales. A mí sacarle el voto, como propone el Partido Nacional, y bien se sabe que yo no soy nacionalista, ni estoy llevando aguas para el molino nacionalista, pero quitarle el poder de decisión a los delegados gremiales, mantenerlos en el directorio para que hagan escuchar su voz, para que hagan escuchar los reclamos de los empleados, me parece una buena medida. Francamente te lo digo, me parece una buena medida, y se ha demostrado que donde están los gremios adoptando medidas decisorias, la educación es el caso más típico y más claro, es donde peor funcionan estos servicios. Dentro de del movimiento gremial hay quienes han admitido que este ha sido un golpe serio, ¿eh? Ah, no, yo creo que sí, ¿verdad? Por lo menos esas posiciones que mantienen que los servicios de la educación o de la salud lo deben manejar exclusivamente los gremios. Sí. Tienen que haber sentido de que eso es una quimera absurda, ¿no? Sí, no, y además otros temas que tienen que ver con un discurso agotador, diría, donde los uruguayos son buenos y honestos de un lado y son malos y deshonestos del otro, ¿verdad? Cuando la condición humana nos indica que el ganado está mezclado, ¿no? Exactamente, ya los versos sobre la bondad de unos y la maldad de otros no caminan ni en la derecha ni en la izquierda. Bueno, es hora de que nos pongamos a pensar de cómo funcionarían mejor los servicios en Uruguay, y esa es una labor de todos también, no es una labor partidaria, ni es una labor social, es una labor de todos, es una labor de la República. Claro. Eso sería lo deseable, ¿verdad? Ever, nos vamos a Medio Oriente. Ayer hubo del Uruguay al Medio Oriente. Exactamente. Ayer hubo una condena de Naciones Unidas por parte de incluso el director, ¿verdad? Ban Ki-moon. Ha habido incluso condenas de países a nivel, nuestro país, Brasil incluso, sí. A nivel diplomático, protestas con respecto a las acciones de Israel. Es muy difícil defender a Israel en estas circunstancias, pero sin embargo hay cosas para señalar. Por ejemplo, uno puede decir la cantidad de víctimas es terrible. Lo que sucede es realmente pavoroso, ¿verdad? Sobre todo lo que acontece con la población civil. Esa es la guerra. Por eso hay que evitar la guerra. La guerra no tiene casi caballerosidad, no tiene casi reconocimientos elegantes hacia el enemigo. Procuran la destrucción del enemigo, procuran lo peor para el adversario. Esa es la guerra. No conozco guerra donde no haya derecho humano que haya sido absolutamente quebrantado por sus protagonistas, a veces por órdenes directas de sus superiores y a veces concretamente por la acción de aquellos que intervienen en la guerra, por simples soldados. Es muy difícil defender a Israel en el sentido de que existe una corriente de opinión pública internacional condenatoria. Ahora, he visto, y lo presencié además cuando tuve la suerte de estar en Israel, los ataques permanentes, ¿verdad? Son discontinuos pero permanentes, que caen, que llegan desde el otro lado de los límites, desde Palestina, a través de la acción fundamentalmente de la organización terrorista Hamas. Es muy difícil vivir así, de esa manera. Pero claro, uno cómo levanta, digamos, el hecho de 700 muertos. Uno no lo puede levantar. No, imposible. Las cavernas, las cuevas que jamás había organizado en este tiempo, ¿verdad? Y que hemos podido observar a través
de, digamos, hasta Al Jazeera las mostró como auténticas, cuevas que habían sido creadas por Hamás para la circulación de algunos de sus integrantes libremente por territorio israelí y realizar actos terroristas. La amenaza ya de cohetes que concretamente llegan a ciudades como Tel Aviv, hechos que estos no estaban ocurriendo hasta ahora, ¿verdad? Por supuesto. Tel Aviv estaba bastante lejano de todo esto. Un alto al fuego que no es respetado por Hamás, es decir, continuó el día en que hubo un alto al fuego, según lo marcan los corresponsales que están trabajando allí. Más de 1000 cohetes fueron enviados desde Palestina por la organización Hamás a Israel. Bueno, hay una cantidad de episodios. El asesinato de los 3 chiquilines, ¿no? Exacto. Que fueron secuestrados. Que dio comienzo a todo esto, ¿no? Exactamente. En ese momento. Y después de otro chiquilín más. Yo tuve la suerte de hablar con soldados israelíes. Eran unos niños, ¿sabes? Sí, me imagino. Eran unos niños. Y te impresiona ver a hombres y mujeres muy jóvenes con armas poderosas acompañándoles porque están haciendo el servicio militar y porque en cualquier momento puede estallar una situación de amenaza. Hay de todos los países, porque si bien es cierto, hay israelíes, por supuesto, puros, nacidos allí. Hay mucha gente que ha emigrado o son hijos de emigrantes, algunos de ellos latinoamericanos, ¿verdad? Que tú los ves, son unos niños, realmente son unos niños sometidos a la presión de un hecho tan espantoso como la guerra. Entonces, ¿cómo se defiende a Israel? No se trata de defender a Israel. A mí me parece que la política acá ha quedado absolutamente debilitada frente a la acción de los religiosos israelíes y de los religiosos de la organización terrorista Hamás. Exacto. Que no es una organización solamente ideológica, política, sino que le ha agregado a eso contenidos religiosos. Entonces, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se explica? Porque es inexplicable también, ¿verdad? Masacres de esta naturaleza, sí, pero sin decir con el dedo de que aquí hay un solo culpable. No, yo coincido contigo, Jorge. Creo absolutamente que es un ejercicio estéril decir Israel tiene la culpa, Hamás tiene la culpa. Me parece que ese no es el buen modo de enfocar lo que está pasando. Lo que ocurre es que el conflicto árabe-israelí, si solo lo limitáramos a este siglo, al siglo XX, comienza en 1900 y poco, a los primeros años del siglo XX, cuando poco a poco hay una inmigración judía hacia Palestina y poco a poco los árabes comienzan a organizar la oposición que se manifiesta en el 48 cuando se crea el Estado, 1948 cuando se crea el Estado. Fíjate, Jorge, que del 48 aquí llevamos 66 años de guerras ininterrumpidas, sí, de una población que ha nacido, vivido y muerto en medio de la guerra. Es una cosa cruel y espantosa. Yo recuerdo, tú recordarás, lo que era, a propósito de esto que decías de la religión, que me parece muy interesante y muy importante, cómo en ambos lados han ido surgiendo posiciones extremistas, esa derecha cerril que no entiende nada, que el nacionalismo, el trapo del nacionalismo es más fuerte que cualquier razón y que mata indiscriminadamente, ¿no? Yo me acuerdo lo que era Israel en el año 48, cuando, me acuerdo, he leído, tengo, claro. Exacto, lo que es, lo que era el idealismo de los kibbutz, lo que era el socialismo no marxista de los creadores del Estado de Israel, lo que eran los primeros pioneros creando un país que querían que fuera un país maravilloso, un país judío que sería capaz de mostrar al mundo las realizaciones del mundo judío a través de un Estado.
y en lo que hemos llegado ahora, que es de una tristeza absoluta, ¿verdad? ¿Dónde quedó aquel idealismo, aquella, en fin? Y los árabes, por otro lado, con ese extremismo absurdo de creer que es posible expulsar a 6 millones o 7 de judíos y tirarlos al mar como si fueran mercancías, como si fuera basura, ¿verdad? Sí. La imposibilidad de ambas partes de llegar a un acuerdo. ¿Pero has escuchado con energía alguna protesta de algún país árabe? No, no he escuchado. Se caracteriza, los países árabes se caracterizan por una actitud casi de indiferencia Yo te a diría propósito que de una Palestina. actitud culpable, una actitud muy lamentable. En el 48 comenzaron la guerra, abandonaron al pueblo palestino en el medio de la guerra, porque eso también es cierto, lo usaron para cada uno de sus manejos políticos nacionalistas y en definitiva Palestina, el pueblo palestino se ha convertido en un instrumento en manos del manejo tanto de israelíes de la derecha israelí, porque vamos a tampoco engañarnos. Sí. La derecha israelí es terrible. En Tel Aviv hay manifestaciones, y esto es muy importante de destacarlo. Hay manifestaciones en contra de la política del gobierno. Pero por favor, en ese caso, por ejemplo, ciudades como Tel Aviv son ciudades absolutamente independientes donde hay la mayoría de la gente del pueblo es aquello tan viejo como que la guerra la hacen los políticos, ¿verdad? Exacto. Pero no lo hacen los ciudadanos. Quieren descansar, quieren terminar con este tema, quieren solucionarlo. Sí, es espantoso lo de esa diputada israelí que dijo que había que matar a todas las mujeres palestinas que estuvieran embarazadas, por ejemplo. Eso es una cosa, pero terrible, terrible, es un pensamiento hitleriano. Exactamente. Y no se tiene que ofender ningún israelí, ningún judío porque uno piense eso. Como es absolutamente terrible y radical, lo que piensa también los sectores del grupo Hamás, que se han encargado en cada procedimiento, en donde la paz se ha acercado, a dinamitarlo, permanentemente a dinamitarlo. Como se están negando ahora a una tregua, claro, se niegan con el argumento de que mientras haya bloqueo no puede haber tregua. Claro. Pero es absolutamente urgente parar la guerra, ¿no? Eso sin duda. Parece ser lo primero. Yo lo que te digo, que además Israel en la tierra de Israel, ¿no? Sí. Ha sido objeto de instrumentación internacional. La Unión Soviética, que aprobó la creación en el 48 y poco después se puso en contra, lo que fueron los Estados Unidos utilizando ese lugar como un peón en la Guerra Fría, en fin, es todo espantoso. Pero Jorge, una cosa me parece que podemos estar de acuerdo todos, y que es absolutamente necesario que se cree el Estado palestino, que haya 2 estados. De acuerdo. Esa es el único principio de solución. Es una solución que no va a contentar ni a unos ni a otros. No va a contentar a los palestinos, que han visto cómo durante estos años han perdido guerras y en cada guerra pierden territorio, ¿verdad? Actualmente no es nada fácil crear un Estado palestino con emplazamientos judíos en medio del territorio que le sería asignado a ese Estado palestino. Y por el lado judío, bueno, Rabin se acercaba a esa solución. Rabin fue y el que lo mató sabía qué hacía cuando lo mataba, ¿no? Esa muerte fue absolutamente dramática, no fue lamentable, como todas las muertes, pero me refiero a esa políticamente tuvo consecuencias inestimables. Ahora, lo cierto es que Palestina e Israel tienen que conformar rápidamente 2 estados, y el Estado judío tiene que renunciar a una política de obtención de tierras que practica la derecha israelí con total desparpajo. Y el Estado palestino tiene que pensar que no lo puede gobernar jamás con una concepción teocrática de la política, porque ese es el tema, la concepción teocrática. ¿Cómo puede la democracia israelí tener al lado un Estado teocrático como Hamás? Bueno, ese es el desafío. Eso es lo que hay que surgir para lograr. Yo sé que no es nada fácil, que utilizar palabras exhortativas como las que yo uso es muy fácil, sentado en mi casa, en el living de mi casa, gozando de la tranquilidad uruguaya, proponiendo a los demás que conversen. Eso es muy fácil de hacer, es muy fácil de proponerlo y muy difícil de lograrlo.
pero no hay otra solución, ¿no? Yo Bien. no la puedo, pese a que miro hacia allí, cuidado, Gaza es un barrio, Gaza es un barrio. Sí, un asentamiento. Exactamente, ahí está, muy bien dicho, un asentamiento. Es un barrio con forma de asentamiento. Cuán fácil es destruir esas fortificaciones, pero a su vez qué horrible vivir en una ciudad donde te puede caer una bomba del otro lado, como ocurre ahora en Tel Aviv, ¿verdad? Claro. De modo que yo te digo que uno como uruguayo lo único que puede pensar es que hay que exhortar a la paz de una buena vez, ¿no? Sí, y hay miles de uruguayos ahí en Israel, ¿eh? Yo sé que los hay. Sí. Hay miles de uruguayos. Yo no conozco Israel, me gustaría mucho. Sí, Jerusalén sobre todo, desde el punto de vista histórico, Jerusalén, ¿verdad? Sí, además una ciudad de una belleza. Sí, una tierra de una belleza enorme, muy trabajada. La zona del Mar Muerto es espectacular. Tel Aviv es una ciudad con playas espléndidas. Es toda una experiencia. La colectividad judía en el Uruguay ha descendido enormemente. Llegó a tener 50.000 personas. Exacto. Y hoy se calcula que hay 15.000. Exacto, es una colectividad en plena reducción. Exacto. Lo cual es muy lamentable porque los judíos han sido un aporte fundamental para el desarrollo del Uruguay, ¿no? Sin duda. Yo lo lamento profundamente. Ever, en una semana la continuamos. Nos vemos, un abrazo, Jorge, que pase gracias, bien. Chau. Luego.